Como sabéis, celebramos en la Iglesia el domingo 16 del tiempo ordinario en este año C. Y las lecturas de la palabra de Dios, del libro del Génesis, el Salmo 14, la perícopa de la carta a los Colosenses o el Evangelio de San Lucas, todas estas lecturas de la palabra de Dios nos ponen en camino, iluminan nuestra vida, dan sentido y orientan nuestra existencia. Son lámpara para nuestros pasos. Es una palabra viva, una palabra eficaz, que va transformando nuestra existencia y nos convierten en colaboradores de la obra de Dios en la transformación de la vida de los demás. No transformamos mientras no hemos sido transformados. No convertimos a nadie si no nos vamos dejando convertir nosotros mismos por esta palabra que se nos proclama y por la celebración de los sacramentos. Si recordáis, en esta lectura primera que acabamos de escuchar del libro del Génesis, se nos habla de el deber, que tenemos tan arraigado aquí en África y que es tan bonito, sobre todo en los países también de Oriente Medio, este deber de hospitalidad, que está tan profundamente enraizado y arraigado en estos pueblos, y ya desde la antigüedad. Y por eso en este episodio donde aparece Abraham en Mambré, donde él recibió a Dios en estos tres misteriosos huéspedes, en estos tres personajes que en la tradición de la Iglesia siempre se han visto como un signo de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que visitan al que va a ser nuestro Padre en la fe, al que es nuestro Padre en la fe, Abraham. Nos recuerda esta palabra, solamente os destaco esta palabra. Dice: Señor, no pases de largo junto a tu siervo. ¿Nos parece que podía ser una de las oraciones más bonitas cuando uno está frente al Señor y le dice con humildad, como le dice el ciego del camino, como le dice Bartimeo: Señor, no pases de largo? Él hizo ademán de pasar de largo cuando los discípulos de Emaús: Señor, no pases de largo. Y entró y se quedó con ellos. En la segunda lectura se nos habla de cómo San Pablo tiene la experiencia de estar completando en su carne los dolores de la pasión de Cristo. Según va anunciando el apóstol el mensaje de la salvación, él se va muriendo poco a poco, porque eso es un cristiano. El cristiano es una persona crucificada, una persona que lleva en su carne y en su vida las huellas de la pasión de Cristo y va muriendo poco a poco. No es que te matan 3 horas colgado en la cruz, no, desde que un cristiano nace y empieza a tomarse en serio la vida cristiana, va muriendo poco a poco, porque va siendo cada vez más configurado con la cruz de su Señor. Por eso, esta buena noticia, que está escondida desde toda la eternidad, se ha revelado como plan de salvación e incorpora a los gentiles también a la Iglesia. A él se le ha enviado a llevar la buena noticia a aquellos que eran considerados paganos, no miembros del pueblo de Israel. Y por último, escuchamos estas palabras preciosas del encuentro de Jesús con las 2 hermanas, con Marta y con María. Jesús, que tantas veces era recibido, con tanta frecuencia es recibido en la casa de Marta y de María, dice que allí enseñó a preferir a todas las cosas la escucha de su palabra y estar en esta especie de amistad cercana con su persona, de estar cerca de él, de lo importante que es no hacer nada, estar aquí junto a ti, como dice el himno. Y solo te pido no pedirte nada, estar aquí junto a ti. Dice, y destaco esta frase del Evangelio: sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Es la imagen más bonita de la Iglesia toda, de la Iglesia cuerpo de Cristo, desde el Papa hasta el último monaguillo, de todo bautizado. Somos una comunidad de hombres y mujeres continuamente, independientemente de nuestras tareas, de nuestra misión, de nuestra vocación. Somos una comunidad creyente sentada siempre a los pies de su Maestro, sentada a los pies de Cristo el Señor.
Es la actitud de María que resume perfectamente la postura de un discípulo. Es el que está siempre a los pies del Señor. Soy un hombre permanentemente postrado a los pies de mi Señor. Que esto supone humildad, supone disposición de obediencia, de sometimiento amoroso a Cristo. Es la persona que es consciente de que Él es el Señor y yo soy un puñado de barro, que yo soy una pequeña cosa de nada, como tantas veces os he repetido de la canción de mi amigo el Padre Félix, que yo soy un puñado de tierra, como dice el divino impaciente, con ansias de cielo. En sometimiento amoroso he dicho a Cristo, consciente de que Él es el Señor. No es simplemente el alumno que está ahí como tomando apuntes para luego preparar yo mis propios discursos, como el que coge ideas de alguien para luego yo ser yo. No, es el que se deja instruir, el que se deja enseñar dócilmente, el que no tiene autonomía. No hay cosa más contraria al discípulo que ser una persona independiente o autónoma. Eso es literalmente diabólico, porque es separarme del tronco, es separarme de la cabeza. Sino se trata de que yo me deje enseñar, de que yo me deje configurar internamente, configurándome, como decía San Pablo, a Cristo. Es el que se deja, como si la palabra de Dios fuese una espátula, fuese un cincel que me va forjando, que me va configurando, que me va dando la forma de Cristo. Es la palabra del Señor que me transforma. Y esto supone esta atención permanente al Maestro, en esta escucha llena de amor, escucha atenta, una escucha continua que está pendiente de sus labios, como quien vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, que le dice Jesús al demonio en el desierto. Es el que está pendiente de cada palabra que sale de la boca de Jesús. Y le dice Jesús a Marta, solo una cosa es necesaria. Y estas palabras están dichas a todos los hombres de todos los tiempos, independientemente de cuál sea nuestra vocación en la Iglesia. Son palabras para todos. No las dice Jesús para unas monjas de clausura, no las dice Jesús solamente para esta mujer, Marta, la hermana de Lázaro. Y si solo una cosa es necesaria, quiere decir que las demás cosas no lo son. Da igual lo que sea, me da igual lo más sagrado, si solo eso es necesario. Pero por desgracia, nos enredamos en tantas cosas que nos hacen olvidarnos de la única necesaria y nos tienen inquietos y nos tienen nerviosos. Es lo que le va a decir Jesús a Marta. Marta, Marta, andas inquieta, andas desasosegada con tantas cosas. Toda persona que no vive de lo único necesario es necesariamente una persona inquieta, nerviosa y desasosegada. A veces andamos inquietos y nerviosos por muchas cosas de la Iglesia, pero no son la necesaria. Y lo peor es que, como en el caso de Marta, muchas veces se tratan de muchísimas cosas buenas, lo que os acabo de decir. Las palabras de Jesús que sugieren que nada debe de inquietarnos ni distraernos de su presencia y que en medio de las tareas que Dios mismo nos encomienda, tenemos que permanecer siempre a sus pies, atentos a Él y pendientes de su palabra. Yo, después de 37 años de ordenación sacerdotal, y creo haber trabajado bastante en el reino del Señor y en su viña, al volver la vista atrás, cuando yo miro atrás en mi propia vida, puedo aseverar, sin el menor temor a equivocarme, que yo no he vivido un solo día en el que Dios no me diera la oportunidad de rezar todo el tiempo necesario. Esto no quiere decir que yo lo haya hecho, pero sí, yo nunca puedo decir que me he visto en una situación donde no tuviese tiempo para rezar o para celebrar misa. Nunca, nunca. Dios siempre me ha dado, todos los días de mi vida, el tiempo para lo necesario. El problema es que el tiempo que Dios me ha dado para lo necesario, yo muchas veces lo he usado para lo innecesario.
siendo a lo mejor buenísimo y aparentemente santísimo. Pero Él lo que espera de mí es que yo esté atento a su palabra. Muchas veces lo he comentado, pero en el responsorio breve del común de pastores de vísperas, dice, hablando de los pastores, de los sacerdotes, este es el que ama mucho a su pueblo, el que se sacrifica por su pueblo, el que ora mucho por sus hermanos. Es decir, la primera tarea de un sacerdote y de un pastor es rezar por su pueblo. Yo he llegado hoy es mi primer domingo ya para quedarme a vivir aquí en esta misión, en esta parroquia. Es la primera vez que nos reunimos aquí, ya nueva misión, nueva parroquia, nueva misión. ¿Yo a qué he venido aquí? A rezar por esta gente, a estar sentado a los pies del Señor con el nombre de cada niño, de cada persona, de cada anciano, de estos hijos de Sudán del Sur en mi corazón. Solo una cosa es necesaria. Esta es actitud de María, la hermana de Marta, es la que se cumple de la manera más perfecta en la Santísima Virgen María, en la Madre de Jesús. No la vemos en grandes correrías apostólicas, no la vemos haciendo grandes obras ni grandes tareas, no la vemos ni siquiera haciendo milagros, por mucho que luego habrá intercedido para que su hijo haya hecho milagros, como bien lo sabemos desde el cielo. Pero María, la imagen, el retrato, las poquitas pinceladas que nos ofrecen los evangelios, no es la de la persona más activa y más dinámica. Pero ella es el perfecto prototipo de la iglesia orante, de la iglesia que escucha, de la iglesia dócil, de la iglesia que no tiene iniciativas, ni tiene planes, ni tiene proyectos. Ella es la perfecta discípula de Jesús, la que siempre está pendiente de los labios de su Maestro, la que es totalmente dócil a su palabra, completamente transparente al poder y al Espíritu de Dios. Es la persona cuya existencia está permanentemente orientada hacia lo único necesario. Hoy en día hay hasta programas que se llaman Lo que verdaderamente importa. ¿Saben lo que verdaderamente importa? Lo único que verdaderamente importa. Y lo demás es engañar a la gente. Lo único que verdaderamente importa es estar sentados a los pies de Jesús. Y quien le diga a la gente joven, quien le diga a las gentes de este tiempo en el que vivimos, tan desorientado y tan atribulado, lo único que verdaderamente importa es haber conocido el amor de Dios y vivir del amor de Dios y vivir en santidad y tener el corazón limpio y estar volcados a que este amor pueda llegar a los hombres nuestros hermanos. Por eso el primer mandamiento de Dios es amarle a Él sobre todas las cosas. Quien no vive para amar a Dios sobre todas las cosas y para quien lo único verdaderamente importante es amar a Dios sobre todas las cosas, lo demás no ha entendido nada, no hemos entendido nada, porque Él es lo único importante. Este es el mandamiento que más se combate, que más se rechaza y que más se desprecia actualmente en la sociedad. En una sociedad que es completamente relativista, en la que lo único que importa es el agnosticismo y el laicismo, y pensar que se puede legislar como si Dios no existiera, y haber convertido al hombre en el centro del universo. ¿Recordáis esa famosa escena de la Capilla Sixtina cuando este psiquiatra ateo americano llevó a sus estudiantes a ver el juicio final y ver el fresco de la creación en el techo de la Capilla Sixtina, y señalando hacia la bóveda de la Capilla Sixtina le dice el psiquiatra ateo Maslow americano, le dice a sus estudiantes: mirad, ahí tenéis al hombre creando a Dios. Muchas veces eso es lo que pasa, que vivimos en un mundo donde o a Dios lo han borrado de una pincelada del universo, de nuestra sociedad, del foro público, o simplemente nos hemos creado un Dios que dice amén a todos nuestros caprichos, a todas nuestras ideas, a todas nuestras iniciativas. Pero no puedo dejar pasar de largo un pensamiento que yo creo que lo hemos reflexionado bastante poco. ¿Os habéis fijado que en la palabra de Dios
nunca aparece Jesús invitando a nadie a su casa. Es como primero, como si no tuviese casa, y como Jesús se hubiese empeñado en que su casa fuese la casa de todos. Él visitaba continuamente las casas. Si cogéis los evangelios, continuamente está entrando en casa de gente con nombre y apellidos, fuese Simón el fariseo, o los discípulos de Maús, o la casa de Lázaro y de Marta y de María. Entró en casas para curar, entró en la casa del centurión o de los personajes que venían a pedirle sanación y milagros. Estaba dentro de una casa cuando bajaron al paralítico. En fin, hay multitudes y multitudes de escenas de Jesús entrando en la casa. Por eso os llamo la atención sobre este detalle. Hemos dicho en el Salmo responsorial: Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Pero si el Señor no tiene tienda, la tienda del Señor es la de todos los demás. Él no tiene otra casa que la tuya. No tiene otro lugar donde hospedarse que en tu casa, en tu hogar. En los evangelios Jesús a nadie le puede preguntar cuál es tu dirección, cuáles tus señas, cuál es tu dirección postal. No tengo dirección postal, no tengo señas, porque no tengo casa, solo tengo la tuya, solo tengo la iglesia, solo tengo tu corazón, solo tengo el hogar de mis discípulos, de mis seguidores, de los que se sientan a mis pies. Si yo estoy dispuesto a sentarme a los pies de Jesús y escuchar su palabra, Él será mi huésped. Le podré decir: Señor, no pases de largo junto a tu siervo, como dice Abraham, o como hace en la casa de Marta, María y Lázaro, que entra y se queda a comer. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda si yo no tengo otra tienda que el hogar de tu corazón, si tú estás dispuesto a sentarte a mis pies, a escuchar mi palabra, para descubrir que solo una cosa es necesaria: